Antes de empezar, debes saber que este es el primer video de una serie en la cual crearemos nodos reutilizables. En este video aprenderemos cómo crear una escena con un botón que reproduzca un sonido al presionarlo. Y en los demás videos aprenderemos cómo hacer que el botón se convierta en un nodo reutilizable. Por eso es importante que veas este video, para que aprendas los beneficios de la reutilización de nodos. Crear escena del botón. Para empezar, he creado una carpeta que tendrá los audios que utilizaremos, así que tú puedes usar los sonidos que quieras. También necesitamos una carpeta donde guardaremos los nodos personalizados que crearemos. Y por último, necesitamos una carpeta donde crearemos nuestras escenas principales. Ahora presionamos el siguiente botón, para agregar un nodo principal a nuestra escena. Usamos el buscador para encontrar el nodo de tipo botón. Seleccionamos el nodo, y finalmente, damos clic en crear. Ahora damos doble clic en el nombre de ese nodo, para cambiar su nombre por el siguiente. Ahora presionamos el siguiente botón, para agregar un nodo hijo. Usamos el buscador para encontrar el nodo de tipo Audio Stream Player. Seleccionamos el nodo, y finalmente, damos clic en crear. Este nodo sirve para reproducir sonidos en Godot, así que vamos a agregarle el sonido que va a reproducir. Para hacerlo, nos dirigimos a su propiedad Stream y damos clic en este icono. Después damos clic en carga rápida y se nos mostrará la siguiente ventana. Escogemos uno de los sonidos y damos clic en abrir. Ya tenemos esta escena lista, así que vamos a presionar Control S, para guardar nuestro proyecto. Se nos abrirá la siguiente ventana, así que ingresamos a la carpeta de escenas. Ahora crearemos una nueva carpeta, así que copiamos el nombre del nodo, y damos clic derecho para crear la carpeta. Pegamos el nombre, y damos clic en OK. Finalmente, damos clic en guardar. Por cierto, nuestro botón no se nota mucho, así que nos dirigimos a su propiedad de texto y le agregaremos un texto. Programar el botón para reproducir el sonido. Nos dirigimos al nodo del botón y damos clic en el siguiente icono para agregar un script. Tendrá el mismo nombre que el nodo, así que daremos clic en crear. Ya que tenemos nuestro script, arrastramos el nodo del audio a nuestro código. Recuerda presionar la tecla de control antes de soltarlo, para que te agregue el autocompletado. Ahora vamos a hacer que se reproduzca el sonido, cuando presionemos el botón. Para hacerlo, seleccionamos el nodo del botón y después nos dirigimos a la pestaña de Node. Aquí veremos varias señales, así que damos doble clic en la señal Preset. En la siguiente ventana, debe estar seleccionado el nodo que tiene el script, así que damos clic en conectar. Y como puedes ver, se nos agregó la siguiente función, que se ejecutará cuando se presione el botón. Dentro de esta función, vamos a agregar el siguiente código. Como puedes ver, primero accedemos al nodo que tiene el audio. Después accedemos a su propiedad plugin, que en español significa reproduciendo. Y finalmente, cambiamos su valor por verdadero. En pocas palabras, estamos diciendo que cuando se presione el botón, se va a acceder al nodo del audio y va a cambiar el valor de la propiedad plugin para reproducir el sonido. Por cierto, si nos dirigimos al nodo del audio, podremos ver la propiedad plugin en esta parte. Ahora vamos a ejecutar la escena actual, para probar que está funcionando. Y como puedes ver, si damos clic en el botón, se reproduce el sonido que agregamos, así que está funcionando correctamente. Pero solo admite un sonido, y si vamos a usar varios sonidos en nuestro proyecto, tendríamos que crear una escena diferente para cada sonido, además de tener que programar su funcionamiento. Para evitar este problema, podemos crear un nodo de tipo botón, que solo necesite el sonido y lo reproduzca cuando se presione el botón. Por ejemplo, aquí tengo otro proyecto donde tengo un botón, pero no es un botón normal.
ya que como puedes notar, tiene la propiedad Stream, con la que agregamos el sonido al nodo Audio Stream Player. Pero como puedes ver, en ninguna parte estamos agregando ese nodo. Así que para probarlo, podemos ejecutar la escena actual. Y como puedes ver, funciona igual y reproduce un sonido al presionar el botón. Así que en los próximos videos de esta serie, aprenderemos cómo crear este nodo. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.